a revisar ustedes cuáles, me dicen cuáles diseños epidemiológicos conocen, con cuáles han revisado completamente a profundidad. Entonces, si quieren, dentro del chat me escriben qué diseños epidemiológicos han visto durante la especialización. Que ustedes sepan con todo y las medidas de frecuencia, las medidas de resumen, las medidas de efecto. Si quieren, escríbanlos ahí en el chat para ver cuáles tienen más presentes. ¿Listo? Chicos, ¿me escucharon? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ah, bueno, ya. Listo. Entonces, transversales, ¿cuáles otros? Casos y controles. ¿Qué otro conocen? Estudios experimentales y de corte. Bien. Entonces, los estudios de corte transversal, casos y controles experimentales y de corte. Bien. Bueno. Vamos a... ¿recuerdan cuáles de cada uno? Voy a preguntarles aquí también en el chat. ¿Qué medidas de efecto conocen? ¿Qué medidas de efecto vieron ustedes aquí o qué medidas de efecto conocen ustedes? ¿Lo recuerdan? RR. Listo. Bien, entonces de repaso será bastante rápido porque ya veo que recuerdan bastante esto. Vamos a hacer un repasillo de los diseños necesarios para que ustedes refuercen y salgan de algunas dudas, y necesito también estar seguro de que ustedes dominan este tema. Entonces voy a compartirles acá y tienen que estar viendo una hoja de Excel en este momento. Si la están viendo, están viendo esta hoja de Excel que les estoy compartiendo. Listo. Listo, razón, bien. Entonces están viendo la hoja de Excel. Vamos a empezar entonces primero mirando cómo se clasifican los estudios. Los estudios se clasifican primero según el diseño, según la unidad de análisis, según el alcance de los resultados, según el momento de la recolección de los datos, según la observación de los cambios en la variable en el tiempo, o sea, el criterio de temporalidad, según si hay asignación de las exposiciones o si hay asignación de variables. Me arreglo acá, ¿no? Tiene unas medidas de resumen cuantitativas y unas medidas de frecuencia para las variables cualitativas, y hay medidas de efecto y de impacto. Bien.
Espérenme aquí, voy a ver si puedo bloquear esta. Entonces aquí no, listo. Y aquí ya aquí, listo, ya ahora sí. Bien. Entonces, recuerdan, ya me habían dicho los estudios transversales. ¿Qué tipos de estudios transversales entonces vieron? Los de corte transversal. ¿Vieron algunos estudios que se llaman o conocen algo? Si les hablo de los estudios ecológicos, ¿saben de lo que estoy hablando? Entonces ya saben, en el chat ponen 0, si no, 0 es no y 1 es sí. ¿Recuerdan los estudios ecológicos o nunca los han visto? Listo, los estudios ecológicos. Bueno, entonces los estudios transversales pueden ser de dos maneras. Sí, pueden tener dos diseños. El estudio ecológico y el estudio de corte transversal. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio ecológico? La unidad de análisis. Los estudios ecológicos tienen como unidad de análisis grupos o conglomerados, manzanas, salones, regiones, departamentos o algún otro tipo de conglomerados, como por ejemplo servicio de urgencia, servicio de unidad de cuidado intensivo, servicio de cuidados paliativos, servicio de cirugía, servicio de infectología, servicio de emergencias a adultos niños. Esos son conglomerados. Los conglomerados pueden ser naturales o se pueden armar basados en alguna variable, estratos 1, 2, 3, 4, régimen de aseguramiento, ¿sí? Etcétera, ¿sí? O pueden ser geográficos, como unidades de análisis, manzanas, casas, barrios, comunas, ¿sí? Listo. Según el alcance, ¿ustedes saben cómo se clasifican los estudios epidemiológicos? Alguien que me diga. Según el alcance, ¿cómo se clasifican? Nadie recuerda, bueno, vamos a recordar, de pronto sí recuerdan, pero no saben de qué estoy hablando. Entonces, según el alcance, los estudios pueden ser descriptivos o analíticos. Entonces, los estudios ecológicos pueden ser analíticos o pueden ser descriptivos cuando usted simplemente muestra de manera univariada las características. Los estudios de corte transversal también. Entonces, puede hacer una encuesta y decir qué contestaron o qué no, ¿sí? Eh, qué contestaron las personas, pero sin discriminar sin discriminar si fueron los hombres los que contestaron una cosa y las mujeres otra, o si según por estrato contestaron esto, contestaron lo otro, o tenían esta característica. Entonces los estudios que hacen comparaciones se llaman estudios analíticos. Los estudios que no hacen comparaciones ni siquiera bivariadas se llaman estudios descriptivos. Cuando ustedes ven un valor de P, cuando ven intervalos de confianza en un grupo o en otro, estamos en estudios analíticos. Siempre que vean valores de P, el estudio es analítico. O sea que si ustedes van a hacer un estudio analítico, tienen que saber que van a usar pruebas estadísticas, ¿cierto? Bien. Alguien que me diga, según el momento de la recolección de los datos, cómo se pueden clasificar los estudios. Se pueden clasificar Según en en qué momento. prospectivos, retrospectivos, ambispectivos. Listo. Muy bien. Entonces, los estudios según la recolección de los datos pueden ser prospectivos, retrospectivos, o si tienen las dos, pues se llaman ambispectivos. Los estudios prospectivos también en algunos casos se les llama concurrentes. O sea que la recolección de la información se da durante el estudio. Eso se llama estudio concurrente. Y también los estudios basados en información ya recogida, o los que conocemos como retrospectivos, en algunos textos ustedes los van a encontrar como históricos. La información la voy a coger de otras fuentes que o sea, todo lo que pasó, lo voy a recoger
historias clínicas desde 2015 hasta el 2019, eso se llaman estudios retrospectivos o algunos la llaman historia. Listo. Según la observación del cambio de la variable en el tiempo, o sea, según el criterio de temporalidad, ¿quién me dice, ya sea oralmente o por el chat, cómo se clasifican los estudios? Según si yo observo el cambio de una variable en el tiempo, ¿cómo se clasificaría un estudio epidemiológico según ese criterio? Ustedes están viendo la hoja de Excel, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, según si observo la variable en el tiempo, según si observo la variable en el tiempo, los estudios pueden ser longitudinales y transversales. Pues los estudios transversales son transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo saber el antes y el después, ¿cierto? No hago un seguimiento. No hay un seguimiento y entonces no sé si la exposición precede o no precede al desenlace, ¿vale? Listo. Bien. Entonces, los estudios ecológicos y el recorte transversal no tienen eso. Según la asignación de la exposición, los estudios pueden ser observacionales o si no son los estudios transversales, los estudios ecológicos y de corte transversal son observacionales. ¿Qué otro tipo de estudio hay que no es observacional? El ensayo clínico, Entonces, el ensayo clínico no es observacional. Entonces, ¿qué tipo de estudio es? experimental, Exacto. Entonces, el ensayo clínico es un estudio experimental. ¿Por qué? Porque yo hago asignación de variables, ¿cierto? Yo asigno una exposición. Eso es lo que hago yo en un estudio. Entonces, es un estudio experimental. Los estudios transversales, pues, son observacionales. Listo. Hay unas medidas que se presentan en estos estudios para las variables cuantitativas, se presentan como medias, medianas, modas, variabilidad, o en el caso de que no tengan una distribución gaussiana, se presenta, media y desviación estándar se presentan en el caso que tengan una distribución normal, y medianas y rangos intercuartílicos se presentan cuando la... Espérenme que voy aquí a admitir a alguien que llegó. Entonces, rango intercuartil y mediana para las variables no gaussianas y media y desviación estándar para las variables con distribución normal. Las medidas de frecuencia de los estudios ecológicos de corte transversal, ¿cuál es? ¿Cuál es la medida de frecuencia para estos estudios? ¿Qué es lo que se calcula en un estudio transversal? Ya sea ecológico o ya sea del otro. ¿Qué medida de frecuencia conocen para estos estudios? ¿Sí recuerdas la medida de frecuencia? Voy a dejar aquí. ¿Nadie la recuerda? Bueno, empieza por P. ¿Cuál es la medida de frecuencia para el estudio transversal? los promedios, ¿no? Listo, muy bien. No, la prevalencia, como dijo Vanessa y Jenny Paula. Entonces, la medida de frecuencia es la prevalencia. Y existen tres tipos de prevalencia: la prevalencia de punto, la prevalencia de periodo y la prevalencia de vida. Háganme una pregunta de prevalencia de punto. Alguien formule una pregunta de prevalencia de punto. Puede ser en el chat o puede ser oralmente, ya que somos poquitos.
Sebastián, levantó la mano. Sería Contéstame como cuál es la prevalencia de los casos de COVID-19 para el mayo 10 del 2021? ¿Cómo preguntarías tú en una encuesta una prevalencia de punto? Pues según lo que yo tengo entendido, la prevalencia de punto es muy puntual y tiene que ser como en un periodo de tiempo establecido. Por eso hice la pregunta de que cuál es la prevalencia de casos en un solo día de COVID-19. Pues sí, esa sería una. La otra para preguntarla sería, voy a hacerles 3 preguntas y ustedes me dicen cuál es la prevalencia que estoy preguntando. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿es usted fumador? ¿Qué tipo de prevalencia es esta? Punto, periodo o de vida. Sería de punto. Punto. Exacto. ¿Cuántos casos hubo a 1 de enero de neumonía grave por COVID-19? Eso sería. Eso es una, esa también sería de punto. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, en los últimos 6 meses ha consumido omeprazol, ¿qué tipo de prevalencia es esto? Eso sería Sí, Marisa, ¿sería qué? de periodo. De periodo, porque es el periodo de Estamos los hablando últimos de seis los seis meses. Y la meses. prevalencia, exacto. Y la prevalencia de vida es, alguna vez en la vida ha sufrido epilepsia, por ejemplo. Listo. Ah, Entonces, si esto es un estudio transversal, ¿por qué puedo preguntar? ¿Por qué es transversal si yo puedo preguntar en un periodo de 6 meses o de los últimos 5 años? Entonces, ¿por qué no es longitudinal si, si, si tengo datos en los últimos 6 meses o en el último año? ¿Por qué es transversal y no longitudinal? ¿O es que los estudios con prevalencia de periodos ya son longitudinales? ¿O quién sabe por qué no son longitudinales? Porque no estoy haciendo seguimiento de los casos, simplemente le estoy tomando una fotografía o sí, le estoy tomando una fotografía a los casos o datos de ese momento. Pero son 6 meses de seguimiento. Porque estoy indagando retrospectivamente 6 meses. ¿Por qué es transversal? Porque tengo la información, porque estoy tratando de tener información en un momento histórico durante ese seguimiento. Ajá. Entonces, bueno. ¿Por qué no es seguimiento entonces la prevalencia de periodo? Cambio la pregunta. Porque no estoy revisando un antes y un después, sino en un solo momento en el tiempo. Muy bien. Muy bien, Leire. Entonces, yo tengo un periodo, pero eso no me hace un seguimiento. ¿Por qué? Voy a hacerles acá aquí en el mismo. Aquí en la misma mamá. Acá voy a hacer un mamarracho en esta hoja. Voy a hacer acá. ¿Sí les cambió de hoja? Ahora ven una hoja en blanco. sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces yo tengo acá enero. Vamos a ver si esto lo hace. A ver si el Excel es tan bueno. Sí. Bueno. Entonces yo tengo acá tengo que insertar acá. Listo. Acá tengo una persona. Entonces la persona A se va a llamar, voy a poner las iniciales. Esta es una persona y esta es una persona cualquiera. ¿Sí? Hay dos personas, ¿cierto? Una que se llama Javier y otra que se llama Simios, ¿cierto?
Voy a preguntarles, esta persona, vamos a ponerle acá que en enero fumaba. Y duró fumando de enero a junio, ¿sí? Y la persona Ciños fumó, por ejemplo, acá, fumó tabaco durante septiembre, octubre, ¿cierto? Bien. Entonces voy a mirar si hay personas que tienen, por ejemplo, no sé, voy a mirar si el tabaquismo se asocia a síntomas, exacerbación del EPOC, por ejemplo. ¿Sí? Si fumó, eso es una pregunta muy obvia, obviamente que sí. ¿Sí? Pero voy a mirar la asociación entre fumar en el último año y algunos síntomas inespecíficos de EPOC, o pongámoslo diferente, pongámoslo con cefalea. Digamos que yo quisiera estudiar la asociación entre el tabaco, entre el consumo de tabaco y la cefalea. Y entonces esta persona, Javier, empezó a tener episodios de cefalea. Y tuvo cefalea, y esta persona tuvo cefalea acá. ¿Listo? Voy a colorear esto como la exposición la voy a colorear de rojo y el desenlace lo voy a colorear de azul. Sí. Bien. Bien. Voy a poner acá la pregunta de la encuesta. ¿Alguna vez vacunas? Pongámosle esta será la primera pregunta, digamos la pregunta, no sé, la pregunta 12. Y la pregunta 9 diría, ¿alguna vez en el último año he tenido episodios de dolor de cabeza que requieran tratamiento? ¿Alguna vez en el último año he tenido episodios de dolor de cabeza que requieran tratamiento con analgésicos? Y alguna vez en el último año ha consumido cigarrillos al menos una vez a la semana. Vamos a mirar si la cefalea se llama de los fumadores que los no fumadores. Por ejemplo, ¿qué contestaría esta persona? ¿Y qué contestaría esta persona en la encuesta? Ambos responderían que sí a ambas preguntas. Ambos contestan sí y sí. Pero según lo que ustedes ven ahí, ¿cuál de los dos probablemente sí tenga una asociación entre el tabaquismo y la cefalea? ¿O ambos? ¿O en cuál realmente no hay asociación? Probablemente en el primero sí haya asociación, pero como no sabemos hacia atrás si fumó o no fumó. Pero por lo menos aquí sabemos que el cigarrillo, que es el supuesto factor de riesgo, ¿no?, por lo menos precede a la cefalea, ¿cierto? Pero acá, indudablemente, el cigarrillo no tuvo que ver con esta cefalea que presentó él en abril, porque pues, se supone que la causa tiene que estar antes
que la consecuencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, no podemos asumir que en este estudio a pesar de que haya asociación estadística, ¿sí? Porque acá el 100% de los fumadores tuvieron cefalea, como es un estudio transversal, no podemos asumir ningún criterio de causalidad, porque el principal criterio de causalidad no se cumple, que es la relación temporal. Entonces, a pesar de que haya un periodo de tiempo, como no sabemos el antes y el después, el estudio transversal no sirve para hablar causalidad. De pronto, para mirar el criterio de asociación estadística dentro de los 9 criterios de causalidad que ustedes han visto, probablemente la asociación estadística se dé, pero no necesariamente por ser transversal tenga un alcance causal. ¿Listo? Entonces, por eso, una prevalencia de periodo no es un seguimiento, porque no hay ni siquiera un antes y un después. Bueno, si tenemos prevalencia de punto, periodo y vida, ¿cuál sería la medida de efecto de estos estudios? ¿Cuál sería la medida de efecto? Serían como promedios y frecuencias. No. La prevalencia es una frecuencia. La medida de efecto se conoce como razón de prevalencia. Aunque algunos estudios transversales calculan el odds ratio, ¿cierto? El OR, los ratio, ¿sí? Algunos estudios transversales calculan los ratios, pero es más correcto calcular la razón de prevalencia porque yo tengo, como en la razón de prevalencia tengo una probabilidad. En cambio, en el odds ratio tengo 2 razones, ¿sí? En cambio, en el estudio, cuando tengo prevalencia tengo una probabilidad real. El odds ratio lo tengo para cuando hago estudios de otro tipo donde la prevalencia de enfermedad es artificial. ¿Cómo se llamarían esos estudios? Estudios de casos y controles. En estos estudios, la unidad de análisis es el individuo, ¿sí? No hay estudios de casos y controles por conglomerados, ¿no? Es un estudio individual. Este estudio puede ser descriptivo o analítico, o no. ¿Solo analítico? Exacto. Es un estudio analítico. Por el solo nombre, ya estoy comparando los casos con otro grupo que se llama controles. Ese estudio es analítico, ¿no? Porque si no sería serie de casos. Entonces no sería un estudio de casos y controles. También se pueden hacer de manera prospectiva, anidados en una cohorte, o sea, teniendo casos incidentes, pero la mayor parte de estos se hacen, se pueden hacer prospectivos o retrospectivos. Y por lo general son longitudinales, pero también yo puedo hacerlos, por lo general son retrospectivos porque yo ya sé quiénes son casos y quiénes son controles y voy a investigar de para atrás, pero también los puedo anidar en una cohorte y hacerlos de manera prospectiva. Estos estudios son longitudinales, ¿sí? Porque por lo general indago un factor de riesgo que estuvo antes de que los casos se volvieran casos, ¿cierto? Lo que pasa es que no siempre yo puedo garantizar que la exposición fue no solamente antes, sino no puedo garantizar que fue lo suficientemente antes y el gradiente dosis, el gradiente biológico fue lo suficiente como para que se produjera la enfermedad en los casos, ¿cierto? Entonces, como no puedo garantizar la temporalidad de una manera muy digamos que no, muy inequívoca, por eso les pongo acá longitudinal con asterisco. Según asignación de la exposición, yo no decido quién se va a exponer y quién no, eso es natural. Los expuestos pueden ser casos o pueden ser no casos. En un estudio de casos y controles puedo comparar medias, medianas y modas. Y la medida de frecuencia, entonces se llama odds. En inglés, chances, acá no se usa esa palabra así en investigación, que son las razones de exposición. A mí no me gusta usar la palabra odds porque no dice nada en español. Pero si digo razones de exposición, estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo acá,
¿Cuál es la razón de exposición en los casos y cuál es la razón de exposición en los controles? La razón de exposición en los casos, si me dice algo, ¿cuántos casos expuestos hay por cada caso no expuesto? A dividido en C. Y la razón de exposición en los controles, ¿cuánta exposición hay en un caso por cada caso que no lo está? ¿Sí? ¿Por qué no puedo calcular en un estudio de casos y controles? Si están viendo acá la tabla de 2 por 2, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor, sí se ve. Listo. ¿Por qué yo no puedo calcular prevalencia en un estudio de casos y controles? ¿Mm? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué no podría calcular la prevalencia? Si tengo acá todos los expuestos, A más B, y tengo acá los no expuestos. ¿Sí? Ya tengo los expuestos y los no expuestos, mírenlos. Entonces podría calcular la prevalencia de enfermedad, o sea, cuántos casos hay en los expuestos y cuántos casos hay en los no expuestos. ¿Por qué no podría calcularlo? ¿Alguien sabe la respuesta o no? Bueno, entonces, miren lo que pasa con un estudio de casos y controles, que son, en cáncer se usan mucho porque tenemos enfermedades raras, tenemos exposiciones que necesitan bastante tiempo para de seguimiento para poder presentar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un estudio de casos y controles, que por lo general yo lo escojo cuando la enfermedad es muy rara o el seguimiento es muy largo, digamos que tengo 50 casos. ¿Sí? Aquí vamos a poner los casos. Entonces, a esos 50 casos yo los voy a comparar con cuántos controles. Yo ya tengo los casos. Pero entonces en la unidad de gastroenterología hay un montón de pacientes. Entonces tengo 50 casos de cáncer gástrico y los voy a comparar contra todos los demás. Y usted va a medir, va a meter en su trabajo los otros 7.000, 8.000, 10.000, 100.000 personas que llegan a gastroenterología sin cáncer gástrico. ¿A qué hora va a acabar ese estudio? Entonces digo, no, tengo los 50 casos que los conseguí en cuánto. No, pues tengo 50 casos en los últimos 4 años. Entonces tengo que meter todo, para hacer un transversal tendría que meter todos los no casos que hubo en el servicio. Son muchísimos. No necesito tantos. Entonces yo digo, no, voy a tomar un caso por cada control. Entonces 50 casos, 50 controles. Listo. Tengo 100 pacientes. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad en mi estudio? Calculémosla. La prevalencia de enfermedad es igual a la prevalencia de enfermedad es igual a ¿cuánto? A 50 casos sobre el total de personas en mi estudio. Tenemos aquí, voy a adelantar esta letra. La prevalencia es del 50%. ¿Sí? Tengo una prevalencia del 50%. ¿Sí? Ahí la tengo. ¿Sí? Bien. Porque escogí para cada control un caso. Bueno, y si quiero 2 controles por cada caso, listo, 100. La prevalencia es del 33%. Si quiero 3 controles por cada caso, 150 casos por cada 150 controles por cada caso, la prevalencia es del 25%. ¿Sí ven? Entonces, en un estudio de casos y controles, todo lo que yo calculo en este sentido, que está la flechita, todos los estudios de casos y controles o tienen 50% de prevalencia de enfermedad, o tienen 33% de prevalencia de enfermedad, o tienen 25% de enfermedad. Por eso no puedo calcular prevalencias. No puedo calcular nada en este sentido, ni en este sentido, porque todo eso es falso. O sea, no es falso, es verdad. Y ya hay tantos casos expuestos y tantos casos no expuestos, pero es artificial. ¿Sí? Entonces la prevalencia
en estos estudios es artificial. Entonces no puedo calcular, no son verdaderas proporciones que se asocian a la realidad, porque en la vida real el cáncer de estómago no está en el 25% de la gente, ni en el 25% del servicio, etcétera. Entonces, no puedo calcular así. Entonces, por eso calculo razones. A sobre C, B sobre D. Y lo que me dé la razón de exposición en los expuestos, en los casos, y la razón de exposición en los controles, o sea, A sobre C dividido en B sobre D, eso es lo que se llama OR. Entonces, la medida de efecto en el estudio de casos y controles es el OR. Por eso les decía al principio, en los estudios transversales alguien, gente que calcula OR, pero ¿para qué voy a calcular OR si tengo una fórmula más robusta que me da una probabilidad, que es la prevalencia? Ahí la prevalencia sí es real. Entonces, por algunas razones hay algunos estudios transversales que calculan el ratio, pero usted tiene una mejor medida que es la prevalencia, y la razón de prevalencia es que son razones sobre probabilidades, no razones sobre razones. Entonces, por eso, aunque algunos lo usen, es mejor usar la razón de prevalencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces me dirán, pero profe, ¿por qué entonces usan en los estudios de los transversales, por qué usan OR? En algunos casos es para hacer el ajuste multivariado, una cosa que ustedes van a ver que se llama control de la confusión con el análisis multivariado, para que ustedes van a ver OR crudo, OR ajustado. Entonces, hay unas fórmulas matemáticas para el ajuste de la confusión, que por ejemplo, para la razón de prevalencia y el riesgo relativo se llama regresión binomial, que a veces matemáticamente la máquina no la puede calcular, no converge el modelo, una cosa que se llama así, las iteraciones del modelo. Entonces hay que usar el OR para usar la regresión logística, que sí me bota un valor, la otra se queda calculando para siempre y no me ajusta. Es por eso. Pero eso ustedes, en este momento, pues no lo vamos a considerar, solamente se lo voy a decir de alguna manera para el trabajo final. Aquí tenemos otro estudio que se llama el estudio cohorte, que ustedes bien lo mencionaron, es un estudio individual, es un estudio que puede ser descriptivo, hay cohortes, hay seguimientos de cohortes que no comparan variables con otras, pero por lo general, pues si ya tengo dos grupos expuestos y no expuestos, pues yo lo hago de manera analítica, yo hago un análisis, sí, una comparación. Puede ser retrospectivos o cohortes prospectivas. En anestesia se usan bastante porque son cohortes postquirúrgicas, ¿sí? O en recuperación. Entonces los anestesiólogos pueden hacer con más facilidad estudios prospectivos que, por ejemplo, un internista o un oncólogo, porque el seguimiento para un cáncer es larguísimo, ¿sí? Entonces, de manera prospectiva es muy difícil, pero se pueden hacer. Entonces, en ese caso, estudios retrospectivos son más caros que los demás estudios. Son longitudinales, son observacionales, porque ninguna cohorte yo aleatorizo quién se va a exponer o quién no. Las medidas de resumen para las cuantitativas son la media, mediana, moda y las medidas de variabilidad, desviación estándar o el rango intercuartílico, y la medida de frecuencia se llama incidencia. Entonces hay varias clases de incidencia. La incidencia acumulada, que es la que ustedes conocen, que es en un porcentaje, 50% de los expuestos murieron, el 25% de los expuestos no murieron, y calculan una medida de efecto. ¿Cuál medida de efecto entonces calculan los estudios de cohorte? ¿Cuál medida saben ustedes que calculan los estudios de cohorte? Como dije, no Riesgo relativo. Entonces, muy bien. ¿Qué otra medida se calcula en un riesgo de cohorte? Riesgo relativo, bien. Y el otro, el riesgo relativo, si es incidencia acumulada, y la razón de tasas, si es incidencia, densidad de incidencia, o si las incidencias están como tasa o en densidad. ¿Qué quiere decir densidad de incidencia? Cuando ustedes ven la incidencia en persona-tiempo. Entonces, 50 casos por cada 200 días de seguimiento. Entonces, usted calcula esa razón de incidencia y me da 0.4 personas día. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo a 100 personas, esperaría 0.4 personas por día que aparezcan como enfermos. O más bien, si siguiera 1000, aparecerían 4 nuevos casos cada día. Cuando yo calculo, entonces, cuando yo calculo la razón de la incidencia
como densidad de incidencia como tasa, estoy calculando la razón de tasas o el hazard rate, ¿cierto? Otras medidas son el riesgo atribuible y la reducción del riesgo relativo. ¿Cuánto me aumenta el riesgo? El hecho de tener la exposición a cambio de si no la tuviera. ¿Y alguien habló o alguien se unió? Bueno, listo. ¿Siguen viendo la? Bueno, entonces, bien, entonces ahí tenemos las medidas de efecto. Las otras, alguien levantó la mano, no sé quién fue. No alcancé a ver. Alexander. Qué mal. Bien, una preguntita. En los estudios de cohortes también pueden haber cohortes ambispectivas, que reúnen cohortes Sí. retrospectivas y cohortes prospectivas. Ahí las medidas de efecto, de riesgos relativos, también cambian, se modifican, se utilizan las mismas, se hace algún ajuste, o cómo se maneja en ese sentido. Bueno, en ese sentido lo importante es que la medición de la exposición sea igual tanto para la parte histórica como la parte prospectiva o concurrente. Pero el riesgo relativo se calcula de la misma manera, la razón de tasa se calcula de la misma manera. Ahí el único peligro es los criterios. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio para mirar el riesgo de muerte después de una angioplastia o de una trombolisis en un grupo, ¿sí? Según una escala. Lo importante es que tanto los datos para los casos que voy a revisar de las historias clínicas hayan sido consignados con los mismos criterios, ¿sí? O sea, si se usó la escala, no sé, Grace en los retrospectivos y la escala TIMI para los que siguen, pues ahí estoy pudiendo incurrir en una mala clasificación en uno o en otro, ¿sí? Tengo que usar, la idea es que no hayan cambiado los criterios diagnósticos y mucho menos si vamos a mirar los códigos de los estudios previos, pues que no hayan cambiado los criterios para codificar, ¿sí? Por ejemplo, en sepsis, que la definición de sepsis cambió, o por ejemplo, en cirugía, o en unidad de cuidado intensivo, que hayan usado una versión, los retrospectivos hayan usado el Apache 2 y en los prospectivos yo voy a usar el otro Apache, sí, el más nuevo. Entonces, que los criterios diagnósticos y los criterios de clasificación de la exposición y el desenlace sean los mismos en los retro que en los prospectivos, ¿sí? Lo otro sí es que el tamaño de muestra puede cambiar por una cosa que se llama el efecto de diseño, ¿sí? Que eso es algo un poco más avanzado, pero de pronto le cambia el tamaño de muestra o haya que tener alguna consideración por la heterogeneidad, pero por lo general los cálculos son iguales. Lo único es que sí voy a tener más sesgo de información en la parte retrospectiva que en la parte prospectiva. En la parte prospectiva yo voy a tener la fecha exacta de ocurrencia del evento, ¿sí? Mientras que probablemente el revisar estudios previos no tenga la fecha tan exacta o no tenga el momento exacto del diagnóstico, porque yo no lo hice, pero sé el momento en que lo consignaron en la historia clínica, pero no realmente si ese es el momento del diagnóstico de nuevo, por ejemplo. Eso es lo que pasa ahorita. Bien, entonces estos son los estudios de cohorte. Los otros son los estudios experimentales. Entonces aquí los tenemos, que son dos: el ensayo comunitario, ¿sí? Y el ensayo clínico. El ensayo comunitario es también más exótico para ustedes, sí, casi no lo han visto, pero eso hagan de cuenta que es lo mismo, digamos, que la parte de unidad de análisis es igual que el estudio ecológico, o sea, por conglomerados o por grupos, ¿sí? Entonces, estudios ambientales casi siempre son ensayos comunitarios. Dependiendo de alguna medida de purificación del agua del aire, miro si en los municipios donde se aplicó la medida hubo menos casos incidentes de una cosa y en la otra, ¿sí? Hubo menos casos de diarrea, hubo menos casos de aborto, hubo menos casos de malformaciones. Esos son estudios comunitarios. Yo sé que en un sitio o en un conglomerado hubo menos casos de lo que estoy estudiando y la exposición también fue diferente, pero no me consta si el agua que purifiqué la tomaron los de la diarrea o los que no tenían diarrea, o si los que
donde cambié el agua, donde mejoré la calidad del agua, la gente de verdad estaba tomando agua de la llave o la estaba sacando, no sé. Pues como no sé el dato individual, pues pasa lo mismo que en el estudio ecológico, puede cometer falacia ecológica. En el ensayo clínico, pues, como su nombre lo indica, la unidad de análisis es individual. Los estudios experimentales, en el ensayo clínico controlado autorizado, pues son analíticos. ¿Sí? De los estudios que nosotros vamos a revisar en cáncer y en cualquiera de las especialidades que ustedes manejen, son estudios cuando ya el tratamiento está instaurado, cuando es las últimas fases de los ensayos clínicos, pues son estudios analíticos. Los estudios analíticos son prospectivos y retrospectivos. No, los estudios analíticos, los estudios experimentales solamente pueden ser prospectivos. Yo no puedo hacer un estudio, un ensayo clínico retrospectivo. Entonces voy a averiguar si ahorita les doy una terapia a las personas para saber si la semana pasada se les quitó la cefalea o el dolor, ¿cierto? No se pueden hacer solamente, se pueden hacer de manera prospectiva y longitudinal. Para las variables cuantitativas calculamos medias, medianas, más lo mismo. Y las medidas de frecuencia son la incidencia como la tasa, y calculamos los mismos indicadores que para el estudio de cohorte, solo que hay dos medidas de impacto nuevas que son el NNT y el NNH. El NNT ustedes lo vieron, la fórmula, espero que lo hayan visto, que es la manera rápida de calcular 1 sobre el riesgo atribuible. Me indica cuántas personas tengo que tratar para obtener un desenlace. Puede ser el deseado, ¿sí? Por la edad del deseado, por lo llama NNT. Y si yo quiero saber cuántas personas trato para esperar un efecto adverso, se llama NNH. ¿Sí? Listo. Esas son las medidas de efecto de los principales diseños epidemiológicos. ¿Cuáles diseños se escogen? Entonces, para cáncer, por ejemplo, para generar nuevas hipótesis o mirar si hay alguna exposición o algo, por alguna concentración de algún, sobre todo en la parte ambiental, usamos los estudios ecológicos para generar hipótesis que justifiquen nuevos estudios, y lo mismo los estudios de corte transversal. Cuando estamos indagando una exposición nueva o algo nuevo o no se sabe nada de una enfermedad, usamos el estudio de corte transversal. También usamos el estudio de corte transversal cuando queremos analizar múltiples desenlaces con múltiples exposiciones. Es el más costo efectivo, aunque pues ya saben que el nivel de evidencia es más bajo. El estudio de casos y controles se usa mucho en cáncer. ¿Por qué? Porque el estudio de casos y controles se usa más en estudios con una baja prevalencia e incidencia del evento y con seguimientos largos. Ese es el que más fácil van a encontrar. El estudio de cohorte cuando el seguimiento es corto o cuando quiero mirar una exposición y varios desenlaces. Es más caro. Y los ensayos clínicos o los estudios experimentales, pues cuando quiero mirar cuando quiero comparar dos tratamientos. Eso ustedes ya lo sabían. Otros estudios que hay, que no los mencionamos, fueron las revisiones sistemáticas o metaanálisis. La unidad de análisis de la revisión sistemática y metaanálisis pues son los resultados de los otros estudios. Son estudios analíticos. Son retrospectivos, ¿por qué? Porque tengo que esperar a que los estudios estén publicados para poder hacer mi metaanálisis. La observación del cambio a la hora en el tiempo, pues depende del estudio. Si es un metaanálisis de estudios observacionales transversales, pues no voy a tener ese criterio. Asignación de la exposición. Los estudios son observacionales en cierta medida porque observan lo que ya otros aleatorizaron. Las medidas de resumen para las cuantitativas son estas. Hay metaanálisis que comparan promedios, hay metaanálisis que comparan medianas, pero por lo general casi todos usan las medidas de frecuencia y de efectos de los estudios de origen. Entonces, dependiendo, si son ensayos clínicos, pues hay metaanálisis que muestran el riesgo relativo, ¿sí? O el OR. También los ensayos clínicos muestran, por ejemplo, cambios en variables de laboratorio. Entonces, a veces mostramos la diferencia a favor de uno u otro tratamiento. Por ejemplo, la disminución de la hemoglobina glucosilada, cosas así, muestran los metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Listo? Bueno, acá ¿qué tenía yo? Aquí tenía yo... bueno, esto era para mostrarles. Esto era para mostrarles la incidencia
en un estudio de sobrevida, pero no grande mucho. Entonces, en un estudio de sobrevida, yo lo que veo aquí, mucho esta hoja. Lo que yo veo es, al principio todos ahí al lado del 1, ¿no? Al principio todos pues están vivos y van muriendo poco a poco. Entonces acá, como pueden ver, el grupo verde le fue mejor, el grupo rojo empezó a tener un descenso en la sobrevivencia a partir de los 10 días de seguimiento, y el peor grupo era el grupo azul, que empezó a caer desde los primeros días de seguimiento. Entonces, cuando estas curvas se separan, por lo general el valor P, cuando uno compara con la función de hazard ratio, da significativa. Estos son estudios de coincidencia. Como incidencia en forma de densidad, incidencia, tasa. Otros estudios, no sé si los han visto, se llaman los estudios de validación de pruebas diagnósticas. ¿Sí recuerdan esos estudios? Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué medidas ven esos estudios? ¿Qué medidas reportan esos estudios? Estos estudios son individuos, se pueden analizar individuos o se pueden analizar pruebas. Yo puedo analizar, de pronto tengo 100 personas, quiero analizar la capacidad discriminatoria de una prueba en sangre, pero puedo tener 100 personas, pero a cada persona le dio 3 pruebas, entonces tendría 300 pruebas. Puedo analizar 300 pruebas contra la misma muestra al gol estándar, y puedo decidir si analizo por individuo o por prueba. Los estudios son analíticos. ¿Qué medidas reconocen ustedes ¿Qué medidas reconocen ustedes de estos estudios de prueba diagnóstica? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos. Bien, entonces las variables psicométricas, que son las características psicométricas de la prueba, que son sensibilidad, especificidad, valores kappa y likelihood rate o porcentaje de verosimilitud. Listo. Exacto. Entonces las medidas de frecuencia son el porcentaje de verdaderos positivos, el porcentaje de verdaderos negativos, el porcentaje de falsos positivos, el porcentaje de falsos negativos. Y las medidas de efecto serían las concordancias, las correlaciones, la sensibilidad, especificidad, razones de verosimilitud, y para evaluar la capacidad discriminatoria, el área bajo la curva roja. Y ahí sí la tengo. En esta hoja de Excel no tengo una curva roja. Bueno, no. Listo. Bien. Entonces, listo. Entonces veo que, bueno, ya repasamos entonces los tipos de estudio. Veo que los tienen bien frescos y que no son ajenos a ustedes. Para el trabajo en grupo, lo que van a hacer es escoger. Ustedes van a tener un estudio que está ahí ya asignado, cada grupo, y otro artículo que ustedes mismos van a escoger. Entonces, en el trabajo grupal, cada grupo va a escoger un trabajo, y en el foro lo reportan. Ya escogimos este artículo o este otro, y ustedes aportan otro. También en el foro pongan qué artículo buscaron ustedes para presentar, para que ningún grupo presente el mismo, sobre todo de los que ustedes mismos escogen. Por aquí hay alguien levantando la mano. Sebastián Guerrero, cuéntame. Profe, es que le quería preguntar, en el foro dice que toca escoger un artículo que está ahí de los que usted puso, que toca buscar uno de la lista, otro que tocaba buscar otro, pero al final dice que toca poner 3 artículos, entonces ese tercer artículo, ¿de dónde sale? No, tal vez me quedó mal. Voy a arreglarlo de una vez. ¿Eso está en el foro o en el anuncio? En el foro, profe. De una vez lo arreglo, tal vez se me fue mal. Foro, conformación de grupo y escoger artículo. Lo voy a editar de una vez. Deben analizar un artículo y el otro deben buscarlos. No. Donde dice 3 artículos, es que
Los últimos 3 artículos que están en esa lista no están en el contenido de la exposición. Eso es lo que dice ahí. Es que en los módulos del curso hay un contenido de la unidad 2. En el contenido de la unidad 2 solo salen 12 artículos, ¿sí? Pero los últimos 3 que están ahí en el foro no están en los contenidos, están solamente en el foro. Esos últimos 3 son los que... ¿Por qué? Porque me tocó hacer más artículos me tocó meter más artículos para evitar que se repitiera, ¿sí? Entonces, porque hay grupos que he tenido hasta de 70 estudiantes, entonces para evitar que se repitan, yo metí 3 artículos más en la lista. Pero esos 3 artículos que menciono ahí, ¿sí? Quiere decir que los últimos 3 artículos no están en los contenidos de la unidad, sino solamente están en el foro. ¿Mm? Entonces, espera, redacto mejor acá, que eso sí me quedó un para que no iba. Y ahora, ¿cómo lo edito? Foro con formación, listo. Sí, entonces a eso es que me refería con eso. Bien. Ah, ya es que estoy metido como estudiante. Sí, entonces lo que me refiero con esos 3 artículos es que los últimos 3 no están en los contenidos de la unidad en ese link, sino solamente aparecen en el foro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar la guía que está ahí. Venga, les dejo de compartir esto y les comparto. Les voy a compartir la tarea. Voy a dejar de compartirles aquí. Bien. Espérenme, ya me meto, porque me metí como estudiante de prueba y no. Ya, a ver si lo puedo editar. Entonces, ya. Ya lo edito. Y voy a guardar acá. Listo. Entonces ya les comparto. Listo, están viendo el foro ahora sí. Bien. Entonces vamos a mirar la tarea y les voy a decir trabajo grupal. Listo. Bien, entonces lo que van a mirar es una guía tipo, pues es más parecida como al CASPE. No me interesa tanto que miren la integridad editorial, sino que miren, ya están viendo la tarea, ¿cierto? Voy a agrandar un poco la letra. Sí, señor. Bueno, entonces formar los grupos, eso ya está listo. Bien, entonces pueden buscar en estas bases de datos. ¿Sí? Bueno, después de haber leído todo el material, primero, entonces, título y autores, a qué grupo de investigación pertenece o a qué institución. Entonces eso en los artículos está, voy a buscar acá. Un artículo. ¿Cuál es buscar un artículo como de ejemplo para ver de dónde sacan cada cosa. A mí siempre me regañan porque siempre les digo todo.
ustedes siempre que encuentran un artículo les dice de dónde. Ay, pero es que esto, así sí. Puras revisiones, no encuentro. Voy a mirar acá. Bueno, ya les comparto mejor toda la pantalla para que vean. Bien. Entonces aquí están viendo una revisión sistemática, ¿cierto? Entonces, título, aquí está, influencia de la ingesta de alimentos o grupos de alimentos en la aparición de los diversos tipos de cáncer, es una revisión sistemática, y acá están los autores, y acá donde están estos numeritos es donde dice cuál es la afiliación, Departamento de Enfermería, Grupo de Investigación en Psicología Aplicada a la Salud. Esto es para mirar si tienen algún patrocinador y si de pronto hay un potencial conflicto de intereses, si el patrocinador decide que se publique y que no. Eso es para ese caso. Ahora, la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, la pregunta de investigación debería estar muy clara en el título. Acá me imagino que la pregunta de investigación es ¿cuáles son los grupos de alimentos que se asocian a una aparición de diversos tipos de cáncer o cuáles son los grupos de alimentos que se muestran como factores protectores para los tipos de cáncer? Si no la encuentran ahí, aquí en el objetivo tiene que estar la pregunta. Analizar. Entonces, la pregunta de investigación aquí es saber cuáles son los grupos. Ah, ¿les gustó el Excel? Bueno, se los puedo enviar por el WhatsApp, ¿cierto? Y también por el anuncio si quieren. ¿Quieren quedarse con el repaso de Excel? Perfecto. Sí, no tengo problema con eso. Bueno, entonces, aquí según el objetivo y según el título, yo asumo que la pregunta es ¿qué alimentos se relacionan con mayor riesgo de cáncer o qué alimentos se relacionan con menor riesgo de cáncer? Entonces, esa no la van a encontrar en la mayoría de artículos, pero sí la pueden deducir con el objetivo. Mira, acá está. El objetivo principal es ¿cuál es la relación entre el consumo de determinados grupos de alimentos y su función? Sí, entonces ustedes ahí van a deducir cuál es la hipótesis también. Cuando ustedes ven una investigación y cuando hagan su protocolo de trabajo de grado, el título, el objetivo principal y la pregunta de investigación son prácticamente lo mismo con diferentes modalidades de redacción. Si mi trabajo de grado es así, mi investigación es determinar cuáles son los factores de riesgo alimentarios para cáncer de esófago o de estómago, entonces el título de mi investigación es evaluación de los posibles factores de riesgo hereditarios para cáncer de esófago. Y la pregunta de investigación es cuáles son, y el objetivo principal es ese. Ahora, ustedes van a poner en esta parte de la actividad, el problema, la pregunta, la presentan en forma de pico. ¿Qué población era? Pacientes, población general o población hospitalaria. Intervención, dieta, en este caso, en el caso de este artículo. Ingesta de unos grupos de alimentos. Grupo de comparación, otros grupos de alimentos. Outcome o resultado, cáncer. ¿Cáncer de qué? De esófago, estómago, el que sea, ¿cierto? Y pueden poner incidencia de cáncer, prevalencia de cáncer para ser más específicos qué tipo de resultados se presenta. ¿Listo? Hasta ahí, no tienen que complicarse tanto. El objetivo general, pues la pregunta picos tiene que estar parecida al objetivo general. El objetivo general, evaluar la asociación entre una cosa y la otra. Materiales y métodos, entonces va acá. ¿Qué tipo de estudio es? Este estudio, pues en el mismo título lo dice, revisión sistemática. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de muestreo se hizo? En el caso de los metaanálisis es cómo se seleccionaron los estudios, cuál fue la estrategia de búsqueda. En los otros sí, tipo de muestreo. ¿Qué tipo de muestreo conocen ustedes? Pues el muestreo probabilístico o no probabilístico. Si no hubo muestreo, si no se cogió toda la población, todo el universo, pues entonces ponen, no hubo muestreo. Se incluyeron todos los elegibles de los pacientes que ingresaron desde el 2014 hasta el 2000,
17, 18, 19, ¿cierto? Si no hubo muestreo, pues entonces dice, no, es un estudio censal o es un estudio que incluye a todo el universo. Definición de caso, o sea, ¿qué se entiende? ¿Cuál es el desenlace? O sea, la variable dependiente. Ah, no, se definió cáncer como falta. Todos los tipos de cáncer excepto melanoma, por ejemplo. ¿Sí? O se definió caso a todas las personas que presentaran criterios maligno o no maligno, o según el estadiaje, o el caso era, no, vamos a comparar los estadios tempranos versus los estadios tardíos. Se definió estadio tardío por encima de Borman 3 en cáncer de estómago, o se definió tardío, se definió como caso todo paciente que tuviera mortalidad por el cáncer y se definió como no caso los que no murieron. O sea, ¿cuál era el desenlace? Aquí la definición de variables, entonces, ustedes ponen, bueno, habían tantas variables cualitativas, tantas variables se analizaron cuantitativamente y las variables más importantes es cuál era la variable dependiente, cuál era la variable independiente y cuáles eran las variables confusoras. ¿Sí? Entonces, no, la variable principal para este estudio, por ejemplo, era cáncer, ¿no? Y la variable explicatoria era ingesta de alimentos. Y las confusoras, pues ellos mirarían ahí, me imagino que edad o alguna cosa así. Listo. Bien. Eso es lo que van a mostrar ahí. ¿Cuáles eran las variables explicatorias? ¿Cuáles eran las variables dependientes o desenlaces? ¿Y cuáles eran las confusoras? ¿Sí? Listo. Los posibles sesgos, usted ya sabe cuáles son los sesgos en estudios epidemiológicos. ¿Cuál es la probabilidad que haya sesgo de selección en un estudio? Los pacientes ingresados en la muestra son representativos o no de la población de la población a la que se quiere extrapolar o no. Si afecta o no afecta la validez externa, sí o no. Sesgos de información, bueno, se recolectaron bien las variables, los criterios para definir los casos si eran correctos o no. Que el tabaquismo no se midió en paquetes años, sino se les preguntó si fumaba o no fumaba. No nos parece que en forma de encuesta se pueda preguntar si la persona hace 20 años hacía o no hacía ejercicio, porque hay un sesgo de memoria, porque entonces hay sesgo de información, etcétera. Todo ese análisis lo hacen ustedes. Háganlo. De todas maneras, estamos en un ejercicio académico. Háganlo como si quisieran rajar al que hizo el estudio. No pasa nada. Los posibles variables confusoras, ustedes saben que es una variable confusora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ingesta de alimentos y tipo de cáncer. Una variable confusora importante para esta asociación, pues es la edad, ¿cierto? ¿Se relaciona con la ingesta de alimentos? Sí, dependiendo de la edad que tengamos, nosotros consumimos cierta clase de alimentos en unos momentos de la vida y en otros. ¿Y tiene que ver con el cáncer? Sí, porque la edad está asociada al cáncer. Lo mismo el cigarrillo. Las personas que consumen cigarrillo, el autocuidado de esas personas es diferente que las personas que no consumen cigarrillo. Entonces puede ser que el mismo mal hábito con el sistema respiratorio que tengan también puede estar asociado a otros malos hábitos alimentarios. El ejercicio lo mismo, los que hacen ejercicio tienen ciertas preferencias de alimentos versus los que no hacemos ejercicio preferimos también cierta clase de alimentos y esa variable puede ser confusora. Y el ejercicio también se asocia de alguna manera con el riesgo de cáncer, ¿cierto? Bien. Entonces, esas serían confusoras. ¿Qué es importante? Ponen los posibles confusores que los autores incluyeron y añaden, mire, presentan ahí, mire, nosotros, los autores metieron estas y estas variables como variables confusoras y nosotros, nuestro grupo, encontró que, por ejemplo, el sedentarismo era una variable importante para este tipo de evento o de cáncer y ellos no la metieron. O por ejemplo la ocupación. Mire, es que este es un estudio sobre cáncer de piel y ellos no metieron la ocupación. Y dependiendo de la ocupación yo puedo tener más riesgos de cáncer, ¿sí? Y también se asocia con la exposición. Entonces es una confusora y los autores no la metieron y nosotros creemos que debieron haberla metido en el análisis. Eso es. Bueno, ¿cómo se recogieron los datos? Entonces ustedes deben mirar cuál fue la recolección, si era retrospectiva o prospectiva, qué tipo de análisis se usó, ¿sí? Cuáles fueron los resultados, los cálculos también. Entonces, por ejemplo, si es un estudio de cohorte,
miren a ver si les muestra datos suficientes para que ustedes mismos calculen ese riesgo relativo crudo, ¿no? Si les muestra los datos suficientes para calcular ustedes mismos el riesgo relativo, la razón de prevalencia o el OR, y si los cálculos a mano les coinciden con los cálculos de ellos. Entonces, ahí ustedes van a ver, en los estudios van a ver una cosa que se llama OR o RR. ¿Sí? Entonces, van a encontrar tablas como esta. Vamos a mirar. Si están viendo acá una tabla, ¿cierto? Vamos a ver si la puedo contar. Sí, señor. ¿Qué están viendo acá? Bueno, entonces aquí ven una cosa que se llama riesgo relativo crudo y acá riesgo relativo ajustado. ¿Sí? Ahí la ven. El riesgo relativo crudo es el que da la calculadora, el que usted hace la tabla 2×2 y se la calcula. ¿Sí? ¿Cierto? El riesgo relativo ajustado es cuando yo incluyo las demás variables en el ajuste, o sea, cuando estoy controlando las variables confusoras. Les voy a mirar, mejor esta. Entonces aquí, bueno, acá tenemos un riesgo relativo crudo que con estos datos de acá yo lo podría calcular y me tendría que dar igual. El intervalo de confianza, pues ustedes no lo pueden calcular a mano, pero el riesgo relativo va a dar aquí de 1, acá el del vaginal, porque ese es el comparador. Entonces, si yo calculo el riesgo relativo de parto vaginal contra parto vaginal, pues me va a dar 1. Pero acá cesárea versus vaginal es de riesgo de 1.36 con un intervalo de confianza de 1.19 a 1.55. Y acá son los datos perdidos, bueno, son 100%. Este es el riesgo relativo, ese de 1.36 que ustedes ven aquí, ¿sí? Es el riesgo relativo crudo. El riesgo relativo de acá, ajustado, que ustedes pueden ver acá que dice ADJ, o sea, ajustado, ese de 1.16 es ¿de dónde sale? Porque no me cuadra. Si yo calculo acá con estos datos, nunca me va a dar 1.16. Ese es el riesgo ajustado por todas las demás variables de la tabla. ¿Qué quiere decir ese riesgo relativo ajustado? Es la manera estadística de controlar la confusión en el análisis. Las variables confusoras. Ahí está. Ese es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese sería el verdadero riesgo relativo cuando las demás variables equivalen a 0. ¿Cómo se hace? Con una simulación matemática. Así se hace. Eso es un proceso estadístico que hace el software. ¿Sí? Entonces tiene que ser diferente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de ese riesgo relativo para ustedes? Que tiene que dar diferente, sí. Porque este riesgo relativo quiere decir que esta asociación, ¿sí?, está contaminada por el efecto confusor de otras variables. Aquí ya anulado matemáticamente con una fórmula. Listo. Aquí tenemos otro. Este riesgo relativo era 1.18, pero si le quitamos el efecto de otras variables, vemos que había una variable que lo estaba haciendo subestimar porque el verdadero riesgo relativo ajustado es de 1.34. ¿Recuerda la interpretación de los riesgos relativos? Cuando es mayor que 1, cuando es menor que 1 o cuando es igual a 1. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. ¿Qué quiere decir que el riesgo relativo es de 2? O el OR es de 2, por la razón de prevalencia es de 2. Sí, Vanessa. Esa quiere... Vanessa está buscando los apuntes. Cuando está por encima, quiere decir que sí hay, o sea, que el riesgo es... Cuando... ¿Qué es de riesgo? Listo. Entonces, si está por encima del 1, quiere decir que la exposición es un factor de riesgo. Cuando está por debajo de 1, es que es quiere factor decir que la protector. exposición es protectora. Listo. Esto es muy importante. Hay dos formas de estimar la significancia estadística. Uno, el valor de P, ¿cierto? Ustedes
si yo quiero una confianza del 95%, el nivel, el nivel de alfa de significancia es de 0.05. O sea que si yo, el 95% de las veces el riesgo relativo verdadero está en el valor que yo en el rango que estoy dando, ¿cierto? Ese es el valor P, ¿sí? El valor P me muestra si la diferencia entre el riesgo en un grupo y el riesgo en el otro, eso no es significativo. Si es menor a 0.5, es significativo. Esa es una manera, es la estimación puntual del valor P. Y la estimación de intervalo es esto. Esta cosa, voy a... el intervalo de confianza. Así como el valor P tiene que dar menor a 0.05 para que sea significativo, un intervalo de confianza que muestra una diferencia concluyente y estadísticamente significativa, el intervalo de confianza tiene que estar a uno o a los dos, a un solo lado del valor nulo del riesgo relativo. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no. Alguien llegó. Entonces, mírenme este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza para hemorragia postparto. El riesgo relativo es de 1.18 y va de 0,52 a 2,69. ¿Qué quiere decir este 0,52 que está por debajo del 1? Que la hemorragia postparto es protectora. ¿Y qué quiere decir que sea de 2,69? Que me duplica y me duplica el riesgo y más. O sea, que ¿qué estoy diciendo yo acá? Que la hemorragia postparto es protectora, pero también es de riesgo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo algo que no es significativo, que algo no puede ser protector y de riesgo. Entonces, así mismo, como el valor P no puede dar por encima de 0,05, el riesgo relativo no puede estar por debajo y por encima de 1, porque ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la exposición es protectora, pero a la vez de riesgo. O sea, que no encontré nada en ese momento, ¿sí? Si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo nos fue en las notas del foro? Yo les puedo decir, no, yo estoy seguro que las notas suyas estuvo entre 2.5 y 3.5. O sea, que pasé o no pasé. ¿Qué les dije? Si yo les digo que la nota está entre 2.5 y 3.5. Puede que pasó como ¿Que puede que pasaron no o que no pasó. pasaron? Puede que pasen las O sea, dos puede cosas que le porque fue malo, pues. que le haya ido bien. Entonces no le estoy diciendo nada, ¿cierto? Exacto. Le fue bien, pero le fue mal, no estoy diciendo nada. Entonces el intervalo de confianza en riesgo relativo tampoco puede pasar por el 1. Si es el riesgo atribuible, pues no puede pasar por el 0, porque el valor nulo del riesgo atribuible es 0, porque es una diferencia entre dos probabilidades, entre dos riesgos. ¿Vale? Listo. Eso es lo que van a mirar de los resultados. Así los van a interpretar. Ah, miren, solo dieron factor de riesgo esta y esta. Esta no dio factor de riesgo porque no mostró nada, mostró que era protector y de riesgo. Entonces solo se encontraron como factores de riesgo las que eran estadísticamente significativas y las que sus intervalos no pasen, no se contradigan un extremo con el otro. ¿Listo? Eso es lo que me refiero ahí con interpretación de los resultados. ¿Cuál fue la discusión de los autores y si ustedes están de acuerdo con esa discusión o creen que las limitaciones y fortalezas que ellos presentan están completas o no, si no reconocieron alguna falla en el estudio? Y lo otro, entonces, ¿cómo se habrían superado? ¿Y cuál es su conclusión final? ¿Considera usted que esto sí es un factor de riesgo para ese cáncer que está estudiando los autores? ¿Considera usted que esa terapia sí se utilizaría, la utilizaría usted en estos pacientes o no? ¿Considera que los resultados de este estudio son válidos para otras poblaciones similares, etcétera? ¿Vale? Eso es lo que van ustedes a decir ahí. ¿Listo? Y así van a desarrollar ese ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a esta metodología? Bueno, entonces, Laura, cuéntame, Laura. Y Jenny después. Entonces, Laura, habla Laura y luego Jenny. Laura María Segura. ¿Aló? Laura. Señor. ¿Que levantaste la mano? No, no, señor, no lo he levantado. Jenny Paola. No, es que sale a la derecha. Listo, Jenny Paola. Jenny Paola. Pachón. No, es que sale a la derecha. Listo, Jenny Paola Pachón. Sí, Leo.
Profe, para retomar un poco, porque no sé si entendí muy bien, en cuanto a la parte de resultados, se divide en cálculos e interpretaciones. Entonces, en cálculos, digamos que tratar nosotros con los datos que se suministran, de duplicar esos cálculos que ellos hicieron para verificar si efectivamente los datos que están allí, si son los mismos o no. Y las Ujú. interpretaciones no me quedó muy claro allí, porque no sería como la O sea, discusión. ¿cómo interpretan ustedes esos resultados? O sea, ¿cómo interpretaron ese riesgo relativo? Entonces ustedes dicen, Ah, ok. para nosotros, encontramos que fue significativo esto porque el riesgo relativo dio por encima, por debajo del 1 y porque el valor de P también dio. ¿Cómo lo interpretan ustedes? O sea, ¿por qué? Porque los autores van a decir, se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la transfusión de sangre, la histerectomía y la anestesia durante el parto. ¿Sí? Y ya, pero no van a decir por qué. Ustedes dicen, los autores encuentran diferencias estadísticamente significativas para esta variable. ¿Sí? Y ¿por qué? Ah, porque la P dio de 0.03 en uno, la otra de 0.01, y ustedes me explican por qué les dio significativo y qué significa. Ah, que eran factores de riesgo o que eran factores protectores. Entonces ustedes pueden hacerlo así o lo pueden hacer de esta manera. Pueden decir, se encontraron diferencias significativas para esta variable como factor protector y para estas 4 como factor de riesgo. Y se puede ver en la tabla tal porque el valor de P dio esto. Pueden usar capturas de pantalla para informar, para sustentar la interpretación de los cálculos de las tablas y de las gráficas. Ok, profe. Y en ¿Listo? O caso sea, de pueden que no capturar, suministre, pueden usar la herramienta de recursos. Ah, bueno, y si ellos muestran solo el riesgo relativo, el intervalo y alguno que otro porcentaje, ustedes pueden decir, mire, no hay datos suficientes porque no me dieron el número de expuestos, ni el de no expuestos, ni el total con el que yo pudiera deducir los otros 4 valores, los otros 2 valores, por ejemplo. Entonces, no, en el estudio en las tablas no se presenta suficiente información para realizar los cálculos, por ejemplo. ok, ya. O si algo no está, por ejemplo, acá pueden ustedes mirar, por ejemplo, ustedes pueden decir, no se dice qué tipo de muestreo hay ni cómo se calculó el tamaño de muestra. ¿Sí? Porque ustedes pues también en su discusión pueden decir, este estudio tuvo un 25% de pérdidas de seguimiento, consideramos que el sesgo de selección por culpa de esas pérdidas es muy alto, se perdió mucha precisión y puede haber pasado que cometan error tipo 2 porque perdieron la cuarta parte de la muestra en el seguimiento y consideramos que las P no les dieron significativas, pero porque perdieron mucho poder. ¿Sí? Pueden decirlo. O pueden decirlo simplemente, no se especificaron cuántas pérdidas hubo, o no se especificó cuál fue el cálculo del tamaño de muestra y no sabemos si esa muestra es suficiente o no. Jenny levantó la mano otra vez. Entonces, todo lo que no esté, pueden decirlo. Dime, Jenny. No, ¿Aló? profe, no la había levantado. Ya, eso era todo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, si algo falta, también digan, no, acá no dice o no dice qué tipo de análisis. Bueno, les voy a decir una cosa, se la voy a escribir acá en el chat para que, listo. Como ustedes, aquí este pedazo, no sé si lo han visto, pero por lo menos cómo se manejaron los sesgos de confusión. Entonces les voy a decir una clave que todavía ustedes no tienen por qué saber cómo se hace, pero sí les voy a, para que les quede más fácil analizar si se manejó el sesgo de confusión bien o no, les voy a decir. Para el OR, para el OR, para el ajuste, para obtener no el OR crudo, sino el ajustado, se usa un modelo que se llama, voy a ponérselas en inglés, se llama regresión logística. Para el riesgo relativo y la razón de prevalencia, el ajuste se llama binomial. Regresión binomial. Para las variables cuantitativas o numéricas, se llama regresión lineal, que creo que esa sí la vieron ustedes con todo y cálculos. ¿Cierto? ¿Listo? Para los demás estudios de prueba diagnóstica, para mirar capacidad discriminatoria, se llama área bajo la curva. Hay que mirar si se compararon las áreas bajo la curva
Tiene un valor de P de una curva versus otra. Sí. Para el hazard ratio o las tasas se llama modelo. Digamos que se llama Cox. Si ustedes ven alguna de estas cosas que les estoy poniendo en el chat, es porque se hizo un modelo multivariado de ajuste. O sea, al RR que me da crudo le anulo matemáticamente el efecto de las otras, y ahí es cuando se usó un modelo multivariado. Para el OR, razón de prevalencia binomial, listo, listo. Esas son las que ustedes buscan a ver si no hubo control de las variables confusoras. Sí hubo, mira, ahí está ese modelo. Entonces, ya saben, si encuentran un OR, busquen que por algún lado del estudio diga esto, regresión logística. Si encuentran un RR, una razón de prevalencia, busquen que diga se usó un modelo de regresión binomial. ¿Listo? Para los metaanálisis no les voy a exigir mucho, pero sí por lo menos qué tipo de modelo de efecto se usó. Pero para los metaanálisis siempre se usa. O sea, hay que mirar si los estudios son heterogéneos, se usa un modelo de efectos aleatorios, y si no, de efectos fijos. Pero esos a los que analicen metaanálisis, pues eso ya es demasiada estadística. Pero sin embargo, sí, para que encuentren más fácil si hubo o no hubo modelo multivariado. Y si fue el correcto, entonces aquí donde dice modelo ajustado, tiene que decirle qué tipo de modelo se usó. Por ejemplo, acá usaron el modelo de Cox. ¿Listo? Entonces, aquí. ¿Listo? Eso es. Para saber si se hizo ajuste de las confusoras, tiene que aparecer en alguna parte del texto algunos de estas cositas que les puse ahí, de estos modelos matemáticos de ajuste. Si las ven, es porque el estudio ajustó. Si no las ven, solo mostró manera bivariada, pues entonces tiene toda la confusión posible, a menos que hayan hecho un análisis estratificado u otra cosa, ¿vale? Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre la actividad? Bien. La última nota, la última actividad va a aparecer visible el 7 de este mes, que es la evaluación. Dura 50 minutos. Recuerden, estén mirando el calendario. En el calendario del 6 de mayo va a estar la evaluación, el examen final. Miren bien el calendario para que no se les olvide. El examen final va a estar disponible durante 3 días. ¿Sí? Para que no se les olvide. Tuve 2 estudiantes del grupo pasado que, ay, profe, yo pensé que era el 27, yo pensé que era el no sé qué, ¿cierto? Entonces yo no puedo, o sea, yo no sé si el coordinador de la especialización les valga, se me olvidó mirar la fecha y por eso no lo presenté, ¿sí? Entonces estén pendientes del examen. El examen va a estar disponible desde el 6 de mayo hasta el 8 de mayo. Tienen un único intento de 50 minutos para presentarlo. ¿Listo? Bien. Bueno, muchas gracias por su asistencia y permanencia en la reunión. Voy a subir la reunión. Se demora un poquito en estar porque me toca descargarla, subirla a YouTube, porque si les paso el link por el chat y si les paso el link por el anuncio, me empieza a pedir autorización para que ustedes lo vean. Entonces lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver todos de nuevo. ¿Listo? Entonces, eso se demora un pocotón. O sea, como esta clase duró 2 horas, se va a demorar como 2 horas en estar disponible con alta calidad. Y en YouTube se va a demorar como unos 40 minutos en subirlo también a alta calidad, porque como hay letra pequeña, no quiero subirlo en calidad estándar porque no van a ver nada cuando lo vuelvan a ver. ¿Listo? Bien. Recuérdenle a sus compañeros... están en el chat, algunos algunos compañeros no reportaron a sus otros compañeros, o algunos no se conocen entre sí, entonces por eso varios no estaban en el chat. Porque, pues, sí, entonces si tienen otro grupo de WhatsApp de la materia, recuérdenles
que pueden estar en este chat para cualquier anuncio que yo les vaya a hacer. Listo, de todas maneras los otros anuncios también. Lo que pasa es que me gusta más por el chat de WhatsApp porque cualquier anuncio que yo haga, cualquier recordatorio que les dé, lo van a ver en tiempo real en el celular, ¿sí? Que probablemente tiene más, ustedes lo tienen más tiempo en la mano que el computador en donde se meten a la plataforma Canvas, ¿sí? Igual no hay un aplicativo de Canvas para celular para que a ustedes les lleguen anuncios ahí. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Muchas gracias entonces por su asistencia y permanencia. Fue un placer haber tenido este grupo también. Y estoy en la misma disposición que con el otro grupo para resolver cualquier duda. Si ustedes tienen planeado trabajo de grado en alguna especialidad que sea medicina nuclear, medicina interna o radiología o medicina nuclear y quisieran asesoría para el protocolo y para el trabajo de grado, estoy disponible sobre todo para esas especialidades. También si son sobre violencia intrafamiliar o violencia sexual, que también es un área que tengo experticia, también pueden solicitarle al profesor Camacho y a mí me pueden mostrar su trabajo de grado para cualquier sugerencia. Obviamente si es sobre cáncer también. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Voy a suspender acá la grabación. Les voy a mandar de una vez el repaso al WhatsApp antes de que se me olvide.